Bueno, vamos a comenzar con el capítulo, el Mamar 20, Shuvah Israel, que lo dijo el Rebbe Rashab en el Shabbat de Shuvah del año 5673. Si bien toda esta serie de Mamarim se llama Ain Beis por el 72, 5672, porque comenzó en Shavuot del año 72, pero como dijimos varias veces, esta serie tardó el Rebbe en desarrollarla más de 3 años. Entonces, llegamos al Mamar que dijo en Shabbat Teshuvah, entre Rosh Hashanah y Kippur, del año 5673. Y comienza así, con la famosa Haftará de ese Shabbat, el versículo que dice: Shuvah Israel, al Hashem Elokeja, que Hashalta baboneja, que hui magen varim. Retorna a Israel. Hashem le dice, el profeta le dice al pueblo judío: retorna, haz Teshuvah, ad Hashem Elokeja, hasta Hashem tu Dios, porque tropezaste con tu pecado, que hui magen varim, tomen para ustedes, junto con ustedes, cosas, veshuvu, y retornen. Imbru elav, digan a él, kol tisabón, todo el que le perdona, al que se le perdona el pecado, etc. Acá le voy a hacer algunas preguntas, y como siempre, después del desarrollo de todo el mamar, vuelve y contesta las preguntas. Vamos a ver cuáles son las preguntas sobre este versículo. Hay que entender qué significa que hui magen varim, tomen para ustedes cosas, después que ya dijo, retorna a Israel. Ya se le exhorta al Yehudí, retorna a Hashem. Una vez que retorna a Hashem, ya está, retornó a Hashem. ¿Qué otra cosa se le agrega en su servicio a Hashem después que retorna a Hashem, diciéndole, agarren cosas, tomen cosas, veshuvu, y retornen? ¿Y por qué también, en relación, cuando dice Shuvah Israel, retorna a Israel, dice porque tropezaste con tu pecado, y después en el Shuvu, retornen otra vez, dice tomen para con ustedes cosas? Y también no se entiende que dice todo el que le perdona el pecado. Entonces, de todo esto se entiende que hay dos niveles de Teshuvah. Primero dice Shuvah Israel, ki hashalta baboneja, retorna a Israel, le dicen al Yehudí, hacete Shuvah porque tropezaste con tu pecado. Y después le dicen Shuvu, retorna solamente y toma contigo cosas. Entonces el Rebbe pregunta, vamos a analizar acá estos dos niveles de Teshuvah. Pero para entenderlo, previamente debemos introducir lo que explicamos antes, que del alma del Yehudí, lo último que estudiamos, se llama Bat. Se llama hija de Hashem, porque Bat hace alusión al nivel del alma que es receptora, que no tiene fuerza para ascender espiritualmente de motu propio, y por eso necesita recibir fuerza de la Torah, que la Torah se llama Oz. Hashem Oz le amoitem, Dios le da fuerza a su pueblo. En Oz es la Torah, no hay fuerza sino Torah. Recuerden que estamos analizando, el Rebbe empezó a analizar lo que decimos en la tefilá, Berahameja Rabim, Rahem Aleinu, Adon Uzeinu, amo de nuestra fuerza. El amo de nuestra fuerza lo relaciona acá con la Torah. O sea, explicamos en las clases anteriores que se refiere al Ain que hay en la Sefirá de Malhut. En la Sefirá de Malhut están todas las almas concentradas, y ahí está como si fuera el Ain, la nada, entre comillas, o sea, la presencia de Hashem ilimitada que está en las almas. Y esa, termina diciendo acá, es la fuerza de la Torah, que Hashem provee a las almas para poder elevarse. Acá luego va a comenzar una descripción, después de todo lo que estudiamos hasta acá, en los 19 Mamarim, en que primero se concentró en todo lo que es el Or Primi, la luz que se introduce en cada sefirá, en cada dimensión de acuerdo a su nivel. Después dijo, recordemos que hay un Or Makif, hay un Or todo trascendente, una presencia de Hashem todo trascendente, que es realmente la que sostiene todo. Y después que hizo un resumen en el Mamar de Nitzavim, ante Rosh Hashanah,
empezó con el tema de la tefilá, Baruch She'amar, Amerahem Rahem Aleinu, y empezó, digamos, como a repasar los conceptos como en otras palabras, y de poco nos fue introduciendo en el tema de la Torá. Nos dice acá que el Or Makif, la presencia todo trascendente de Hashem, ¿dónde está? Está en la Torá. Y de allí el alma, el Yehudí, cuando estudia Torá, toma para sí la fuerza de la luz ilimitada de Hashem, que eso está en la Torá. Recordemos cómo empezó toda la serie. En el primer Mahamar. El primer Mahamar fue en Shavuot, la entrega de la Torá. ¿Y cómo comenzó? Con el tema de las coronas, que vienen los ángeles y le ponían coronas a los Yehudim. La corona es el Or Makif, es lo que trasciende al intelecto. Hace alusión a la presencia todo trascendente de Hashem, a lo ilimitado de Hashem, esa es la corona. Y en Matan Torah, Hashem le puso a los Yehudim coronas, significa que les dio la posibilidad de acceder y de percibir la presencia ilimitada de Hashem, eso es lo que significa la corona. Ahora, después que hizo, digamos, que se extendió en todo lo que es la Sefirot, cómo interactúa lo ilimitado de Hashem, con lo limitado, con los Keilim, con la fuerza de autocontención de Hashem, etcétera, etcétera, como explicamos en extenso en todas las clases pasadas, es como que retoma el tema del principio, que es el tema de la Torá, y nos dice, el tema de la Torá, la corona, tiene que ver con la luz todo trascendente de Hashem. Ahora, y nos va a introducir ahora en el tema de la interacción que hay permanentemente entre la Torá y las almas judías. Porque los encargados de traer la presencia todo trascendente de Hashem al mundo somos los Yehudim, que a nosotros se nos entregó la Torá. ¿Con qué? Con nuestra alma. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la Torá y las almas? Se analiza en los escritos de los sabios y se pregunta, ahora comenzamos el capítulo 76, que es el primero de este 20º Mahamar, dice que los judíos, el alma judía tiene la fuerza de influir en la Torá. Novedad. Es como decir que un nene de 2 años que entra al jardín le puede enseñar a su maestro. A ver, el judío tiene fuerza de influir en la Torá. La Torá es mi guía. La Torá es se me marca el camino. La Torá es la sabiduría de Hashem que yo tengo que recibir, como dijimos antes, para elevarme y unirme a Hashem. ¿Cómo es que el judío influye en la Torá? ¿Qué es esto? Bueno, entonces con esta pregunta el Rebbe nos va a introducir de a poco en la verdadera dimensión y significado de lo que es la Torá y de lo que es el alma de un Yehudí. Y dice así, a veces vemos que las almas judías son descritas como más elevadas que la Torá. Y a veces vemos al revés, que la Torá tiene supremacía sobre las almas. Por un lado, Taná de Eliyahu dice, 2 cosas antecedieron al mundo, a la creación, la Torá y las almas judías. Taná de Eliyahu dice, yo digo que los Yehudim, las almas judías, estuvieron antes que la Torá incluso, en el pensamiento de Hashem. El Midrash Rabbah dice, 7 cosas estuvieron antes del mundo, antes de la creación, y el pensamiento de Dios en los judíos estuvo antes que cualquier cosa. Y así también se entiende del versículo que dice, Torah tzibalanu Moshe morashá keilat Yaakov, la Torah que Moshe nos ordenó, es morashá, es la heredad de la congregación de Jacob. Dicen los sabios, al tikram morashá, no leas morashá, la Torah no leas morashá, sino meorasá. Meorasá significa la comprometida, que se refiere a las almas judías. El comprometido, que el comprometido, el alma judía, es el que influye en la Torá. Es decir, Torah tzibalanu Moshe, la Torá que Moshe nos ordenó, es la comprometida de las almas judías.
O sea que es receptora, en vez de leer morashá, lee meorasá, la comprometida. En femenino, es la receptora de las almas judías. Vemos acá que, según todas estas fuentes, el alma del Yehudí prevalece sobre la Torá e influye sobre la Torá. Y en otro lado dice pan mashma, en otro lado el efej, en otro lado se entiende al revés. En el Zohar dice, 3 nudos se juntan uno con el otro. Los Yehudim se anudan a la Torá y la Torá con Akadosh Baruj Hu, con Hashem. Vemos entonces al revés, que el Yehudí se une con Hashem a través de unirse a la Torá, y la Torá es lo que lo une con Hashem. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué está antes que qué? ¿Qué influye en qué? Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción para entender el concepto. Cuando se dice que tanto la Torá como las almas antecedieron la creación, no significa solamente que estuvieron en tiempo antes que la creación. Significa que el nivel, el estado donde se encuentran, la posición donde están, es como si fuera por fuera de la creación. No es algo creado. El alma judía y la Torá no son cosas creadas. Eso significa que están antes que la creación. Por un lado, Hashem crea el mundo, pero hay cosas que están antes que no son cosas creadas, que son divinas. Son divinas, forman parte de Él. Entonces, ahí está la pregunta de los sabios. En los estados divinos de Hashem, que no son creados, ¿qué está antes? ¿Las almas judías o la Torá? Ahora, la Torá es el mapa de la creación. Como dice el mismo Zohar, Kuchabrijo Istakel Beoraita Bara Alma. Hashem vio la Torá, como diciendo, fijó su mirada en la Torá y creó el mundo. Entonces, la Torá es como si fuera la guía de Hashem para crear. Como es sabido de que la realidad verdadera de las cosas es al revés de lo que uno piensa. Uno dice, bueno, voy a poner tefilín. Hashem me ordenó poner tefilín porque hay que elevar el cuero de la vaca. Entonces, como hay muchas vacas en el mundo, bueno, y la misión del Yehudí con mitzvot es hacer que eso tenga una misión y se eleve espiritualmente. Bueno, Hashem dijo, vamos a hacer Sefer Torah del pergamino, vamos a hacer mezuzot y tefilín del cuero, del pergamino del cuero y el pergamino de la vaca. Y de esa forma elevamos. Y así con todo, la oveja tiene lana, bueno, hagamos tzitzit, y con eso hacemos mitzvot y elevamos el mundo. Dice Hasidut, enseña al revés, el tema es al revés completamente. Kuchabrijo Istakel Beoraita Bara Alma. Hashem miró la Torá y creó el mundo. Es al revés. O sea, en la Torá, ¿qué dice? Que el Yehudí tiene que poner tefilín. ¿Cómo se va a poner tefilín? Hay que crear una vaca. En la Torá, ¿qué dice? El Yehudí tiene que usar tzitzit de lana. ¿Cómo va a usar tzitzit de lana? Hay que crear una oveja. Es al revés. Entonces, eso significa que la Torá antecede al mundo. La Torá es la guía de la creación y todo el mundo está hecho en función de la Torá. Por eso, de acá también, entre paréntesis, el Rebbe dice en muchas sijot de que es una artimaña del instinto al mal en la persona decir, las mitzvot conmigo no van, o no puedo, o no son de la época, o no tengo tiempo, cualquier cosa que el Yetzer Hara, que el instinto al mal se le ocurre y lo confunde a la persona, porque en verdad toda la realidad del mundo, toda la creación está hecha por la Torá. Entonces no existe algo que no se pueda hacer. Porque todo está hecho por la Torá y para la Torá. Cuando decimos todo esto está hecho por la Torá, podemos remitirnos a lo que se dice sobre Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech daba por cada cosa que estudiaba 3.000 ejemplos.
3.000 ejemplos te sabía dar para cada concepto de la Torá. Una cosa de locos. Impresionante. Ahora, ¿no le alcanzaba con 1.000? Cuando uno va a una clase y estudia un concepto, te dan ya 3, 4, 5 ejemplos, te mareás. Shlomo Melech, por más inteligente que sea, que necesitaba demostrar toda su sabiduría, ¿no alcanzaba con darte 10 ejemplos y ya demostraba que era un gran sabio? ¿Para qué tenía que darte 3.000 ejemplos? La respuesta es que Shlomo Melech no demostraba con eso su sabiduría. Shlomo Melech quería transmitir cómo es que la Torá, que Hashem da vida al mundo a través de la Torá, y cómo que la Torá es la verdadera realidad de las cosas. ¿Cómo es esto? La creación, como muchas veces dijimos, comienza en el mundo de Briá. El mundo de Atzilut, la dimensión de Atzilut es algo divino. Están las dimensiones infinitas donde se nota la presencia de Hashem. El mundo de Atzilut donde aparece, como explicamos muchas veces en el Line Base, aparece el límite de Hashem con los Keilim, con los canales de expresión de la luz de Hashem, pero todavía ahí lo que prevalece es la luz, es la presencia ilimitada de Hashem. No hay creación ahí. La creación es cuando el límite prevalece, donde la luz de Hashem se empieza a ocultar. Eso es creación. Y ese es el mundo de Briá, después Yetzirá, después Asía. Después vamos a estudiar a continuación en algún mamar, más adelante, la diferencia entre estas tres dimensiones. Pero ahí eso es creación. Cada una de estas dimensiones, grandes espacios de la creación, estados, consta de 10 sefirot, está sostenido por 10 sefirot, por los 10 canales de expresión de Hashem, de Jochma Malhut. Cada uno de esos canales se divide en 10, cada uno de esos está compuesto por los 10. Está Jochma de Jochma, Binah de Jochma, Dad de Jochma, etc. Y cada uno de esos 10 a su vez está compuesto por 10 también. Entonces, 10 por 10 por 10, 1.000. Cada uno de los mundos de Briá y Asía tiene 1.000 peldaños, a través de los cuales va descendiendo de a poquito la luz de Hashem. Shlomo Melech te enseñaba un concepto en la Torah y te daba 3.000 ejemplos. ¿Por qué 3.000 ejemplos? Porque él te mostraba cómo la Torah está en Jochma de Jochma de Jochma de Briá, cómo la Torah está en Binah de Jochma de Briá, cómo la Torah está en Dad de Jochma de Briá, y así como la Torah va mutando y va cambiando y se va transformando hasta llegar a Malhut de Asía, hasta el nivel más bajo, que es nuestro nivel. Entonces, los ejemplos que Shlomo Melech daba no eran así porque sí. Los ejemplos son los diferentes, como decir, idiomas que la Torá va tomando a lo largo del descenso de la luz creativa. La Torá va descendiendo y Hashem va adaptando su palabra para crear cada dimensión. Eso es a través de la Torá. Pero la Torá, así como desciende y va mutando, nunca pierde su estado esencial. Y no solo que nunca pierde su estado esencial, nada puede opacar su brillo original. Por eso cuando uno estudia Torá y estudia una anécdota de la Torá, un maíz de la Torá, un pasaje de la Torá que habla de una historia, es algo, parece trivial, pero ahí está el brillo de la esencia de Hashem, igual como brilla en su origen, que es Jochma del mundo de Atzilut, donde está el infinito de Hashem revelado. Porque por más mutaciones que haya, por más descenso que haya, la Torá no deja de brillar. Esa es la maravillosidad de la Torá. Va descendiendo, pero siempre tiene su poder inicial, original, intacto. Ahora, un alma, el alma del Yehudi, que es el pensamiento de Hashem, que es el otro aspecto que va más allá de la creación, que no es algo creado, también va descendiendo, también va reduciéndose y adaptándose a lo largo de las dimensiones creadas.
Primero están todas las almas en Jochma de Atzilut. Antes todavía están todas las almas en Ak. Antes todavía están todas las almas en las 10 sefirot ocultas. Y antes todavía están todas las almas en el pensamiento de Hashem, en la esencia misma de Hashem. Entonces, pero las almas se van desarrollando a medida que se va desarrollando el proyecto de la creación, a medida que se va ampliando y dejándose ver cuál es el proyecto en la Torá, van de la mano una cosa con la otra. Porque todo está hecho en función de las almas del Yehudi que va a cumplir Torá para elevar este mundo. Entonces, las almas también van reduciendo su luz y se van subdividiendo y se van... Ahora, cuando el alma entra al cuerpo, si bien decimos que, como dice el Alter Rebbe en el Tanya, que es un Helek Elokam Imal Mamash, es una parte de Hashem, de lo alto literalmente, pero en el cuerpo, y más todavía, investida en un alma, como estudiamos la clase pasada, en el alma animal, que el alma animal es un espíritu animalesco, que tiene emociones, que tiene como se dice, impulsos, y que también tiene inteligencia para colmo. Es el alma animal humana, no es el alma animal de una vaca o de un mono. Es el alma animal humana que tiene inteligencia. Y ahí está introducida el alma divina del Yehudí. Y el alma animal tiene forma humana. Y ahí se introduce la forma original humana, que es el alma divina. Y ahí empieza el tema. Ahí puede ser, como Hashem da libre albedrío, que los pensamientos y las emociones del aspecto netamente humano de supervivencia de la persona, que es el alma animal, prevalezca sobre el alma divina y opaque su brillo y parezca como que no está. Entonces, a diferencia de la Torá, que por más bajo que desciende, la Torá siempre mantiene su brillo original, no importa el idioma que la Torá hable. Hashem mandó la Torá al principio en hebreo. No importa que la Torá sea traducida al chino. No importa. La Torá mantiene su brillo original. Pero el alma del Yehudí puede introducirse en un pozo tan profundo que no se vea su brillo. También mantiene su carácter divino, pero puede ser que pueda haber descendido a un estado que no se vea su brillo. Por eso, en ese estado, en el estado de descenso en el cuerpo y el alma animal, ahí el alma es receptora de la Torá. Ahí es receptora de la Torá. Ahí el Yehudí, cuando abre el libro, estudia Torá, revive su alma, porque es como que se encuentran dos hermanos. Es como que un hermano se perdió en la selva, se fue a las sectas de la India y se asimiló completamente, y de repente le agarran pensamientos de Teshuvá y no sabe para dónde escaparse, y está preso ahí de la secta, y se encuentra con su hermano Shomer Torah, estudioso de la Torá, y se abraza a él y dice, sacame de acá. Así el alma que está presa del cuerpo y del alma animal, y cuando escucha una palabra de Torá, dice, sacame de acá. Porque en ese punto el alma es receptora de la Torá. Ahora, pero hay otro punto donde el alma influye en la Torá. ¿Qué significa? El alma en su origen, y el origen del alma está dentro del Yehudí también. Porque todo está dentro nuestro, desde la esencia misma del alma, como está en la esencia misma de Hashem, hasta la parte más externa del alma, que está introducida de manera consciente en nuestro cuerpo. El subconsciente del alma también está dentro nuestro, pero de manera subconsciente. Ahora, el subconsciente del alma, que está unido a la esencia de Hashem, en Jochma de Atzilut, o más alto, o más profundo todavía, en esos estados divinos, si el Yehudí se conecta con su esencia, influye en la Torá. ¿Por qué? Porque la esencia del Yehudí es más profunda que la esencia de la Torá. Como dicen, antes decíamos, no saben quién antecedió a quién.
La definición es un versículo, muchos versículos de la Torah. La Torah dice, Daber el Bnei Israel, habla a los hijos de Israel. La Torah dice, habla a los judíos. Significa que los judíos están antes que la Torah, si no, ¿a quién le va a hablar? O sea, la Torah nos cuenta que ya existen los judíos. Significa que los judíos, en la Torah mismo, te dice que el alma del Yehudí es anterior a la Torah. Entonces, el alma del Yehudí desde su esencia puede influir en la Torah. ¿Qué significa influir en la Torah? La Torah es el pensamiento de Hashem, la palabra de Hashem, cómo va mutando y va dando vida a los diferentes niveles de la creación. La esencia del Yehudí, que está unida a la esencia de Hashem, el Yehudí es socio de Hashem en la creación. Porque cuando el Yehudí hace verdaderamente teshuvá y se une a la esencia de Hashem y hace mitzvot, y está unido a la esencia de Hashem, entonces produce un incremento de vitalidad al mundo, hacia la creación, vía la Torah. Recrea el mundo a través de la Torah. Eso significa que el Yehudí influye en la Torah, porque la raíz del Yehudí trasciende incluso a la Torah. La Torah es el plan de la creación, pero el Yehudí es el socio de Hashem, que llevan a cabo juntos ese plan. Entonces, cuando el Yehudí se conecta con su esencia, influye en la Torah, significa que junto con Hashem recrea todo a través de la Torah. Pero cuando el Yehudí está inmerso en las estupideces del mundo, perdón el término, ¿sí? Ahí necesita de la Torah, porque si el Yehudí cae bajo, si el alma cae bajo, se apaga su brillo. Pero la Torah nunca pierde su brillo. Entonces necesita recibir de la Torah para encenderse otra vez. Vamos a ver todo esto adentro. Por eso el Yehudí puede traer Mashiach, claro. Exactamente. Entonces veamos lo que dice acá. El concepto es que no toda el alma se inviste en el cuerpo. Solamente Naran, Nefesh, Ruach, Neshama. La parte de la acción, la emoción y la intelectualidad consciente del alma es la que se inviste en el cuerpo. Y el alma con esto, con estas capacidades, lleva a cabo su servicio a Hashem en orden. A medida que va creciendo la persona, a medida que va teniendo más capacidades, va ascendiendo en su servicio a Hashem, haciendo uso de la acción, de la emoción y de su intelectualidad. Y en relación a este nivel del alma, a estas capacidades del alma, la Torah influye en el alma. La Torah es la que da fuerza al alma. ¿Por qué? Porque la Torah, ¿de dónde surge? ¿De dónde empieza a tomar forma la Torah? De la sefirá de Jochma del mundo de Atzilut. Entonces, y las almas, ¿de dónde surgen? ¿De dónde empiezan a tomar forma realmente las almas? En Malhut de Atzilut. Entonces, la Torah, en el orden descendente, en el orden progresivo descendente del plan de Hashem, cómo es que se va activando y dando forma a las cosas, la Torah empieza a tomar forma antes que las almas. ¿Sí? Por eso el nivel consciente de las almas, que es intelecto y emociones, necesita, para estar consciente realmente de mi misión en la vida y llevarla a cabo como corresponde, necesito nutrirme de la Torah, que tomó forma en el plan de la creación antes que yo, antes que el alma. Entonces, en esto consiste el servicio a Hashem, en asagá, en captación y reflexión profunda acerca de la grandeza de Hashem que lleva el alma, acerca del estudio de la Torah. Y eso es realmente incomparable a cómo es la Torah en su fuente. Por eso el alma necesita recibir de la Torah. Y en especial que la Torah es la sabiduría de Hashem, es la Jochma de Hashem. Y la captación de las almas, como estamos nosotros acá en el cuerpo, incluso las almas más elevadas, ¿qué captan? Un jajam, un nabí, un sabio, un profeta, ¿qué captamos? ¿Qué se capta? Solamente la noción de la existencia de Hashem.
En cambio, la Torah, como está en la Sefirá de Jochma, tiene contacto con la esencia de Hashem. El alma sabe que existe la esencia de Hashem, pero intelectualmente captación de la esencia no se puede. En cambio, en la Torá brilla la esencia de Hashem, en la Sefirá de Jochma. Entonces, desde ahí, el Yehudí necesita de la Torá para tomar contacto con la esencia. El Yehudí me refiero al alma como está investida en el cuerpo. Entonces, dado que el alma está investida en el cuerpo, y especialmente en el alma animal, como dijimos antes, entonces estos ocultan la luz del alma. Entonces necesitan la ayuda de la Torá, porque la unión con Hashem es a través de la Torá, como explicamos antes. Y a esto se refiere el Zohar cuando dice, 3 nudos se anudan entre sí, uno con el otro. El Yehudí con la Torá y la Torá con Hashem, porque el Itkashrut, la conexión de la Neshama con la divinidad es a través de la Torá, como explicamos antes en extenso, de que la Torá nunca pierde el brillo, pero el alma sí puede perderlo. Entonces, para reconectarse necesita de la Torá. Y esto en general estamos hablando de la parte del alma como está investido en el cuerpo. Y especialmente de almas que ya están debilitadas por el alma animal. La persona a través de como explica el Alter Rebbe en el Tania, que el solo hecho de que tener que comer, dormir, etc., eso solo, si uno no está alerta, eso solo engrosa al alma animal y le hace fuerza contraria al alma divina. Entonces, cuando estamos hablando especialmente de almas que están ya debilitadas por la fuerza del alma animal, necesitan la ayuda de la Torá. Necesitan recurrir al hermano religioso, entre comillas, como dimos el ejemplo antes. Necesita abrazarse de ese hermano que no se fue de la Torá. Pero el shoresh, la raíz y la fuente del alma, trasciende a la Torá. Está más elevada que la Sefirá de Jochma, que ahí es donde empieza a tomar forma la Torá. ¿Y dónde tenemos nosotros nuestra propia raíz? Este es la voluntad del corazón, la voluntad simple del corazón, el deseo simple, el impulso simple, liso y llano que tiene el Yehudí en su corazón de estar unido a Hashem, más allá de la lógica. Y en respuesta a este nivel, a esta fuerza del alma, el Yehudí está por sobre la Torah, trasciende la Torah, porque es una sola cosa con Hashem. Entonces, desde ahí, el Yehudí puede influir en la Torah. Ahora, antes explicamos que la influencia del Yehudí en la Torah significa porque él es socio de Hashem, entonces entre los dos crean el mundo a través de la Torah. Acá el Rebbe dice más simple. ¿Qué significa Limud HaTorah Lishma? Hay varios niveles en la mitzvah de estudiar Torah. Estudiar Torah para saber las mitzvot, ¿sí? Estudiar Torah para saber toda la Torah. Y estudiar Torah por la Torah, Lishma, por la Torah en sí. O sea, para desplegar el infinito de Hashem en la Torah. Y el infinito de Hashem está en el alma del Yehudí. Entonces, cuando el Yehudí se conecta con su esencia, puede desplegar e influir en la Torah desde el infinito de Hashem. Y este es el nivel de Biná, dice el Rebbe acá. Biná es la comprensión, pero estamos hablando del alma, de la raíz del alma, como está el mundo de Atzilut, etcétera, etcétera. No vamos a complicarnos con esto. Así termina este capítulo, donde el Rebbe comienza a explicar la interacción que hay entre las almas y la Torá, y va a desarrollar a lo largo de los discursos que vienen diferentes facetas de la Torá. Está la parte nigle de Torá, manifiesta de la Torá, lo profundo de la Torá, lo profundo de la Torá, y así también en las almas. Y todo siguiendo la línea del comienzo, de que la idea es que el Yehudí traiga a este mundo
el Makif, la presencia todopoderosa, irrestricta de Hashem, al cuerpo humano y así producir el bitul de los Keilim. No sé si se acuerdan, en el tercer mamar y después en algunos cercanos acá que estudiamos, dijimos que todo el Hemshech gira alrededor. Lo que pasa es que en el medio el Rebbe desarrolla muchos conceptos y se alarga y se va por las ramas aparentemente con muchas cosas, pero hay que tener presente cuál es el hilo conductor. El hilo conductor es traer la luz esencial de Hashem a la materia y que la materia se transforme en algo divino, que eso es Mashiach. Seguimos la próxima.